Hola, bienvenida familia. Qué gusto es encontrarme con cada uno de ustedes. Y aunque no los veo, sé que están ahí compartiendo este momento de reflexión sobre los desafíos que nos plantea el Papa Francisco en Amoris Laetitia para la familia. La mayoría de las constituciones de nuestros países prevén en algún artículo la protección de la familia. El problema es que eso no siempre se traduce en legislaciones que en las distintas áreas que afectan a la familia realicen una acción de protección integral, de remover obstáculos para que la familia haga y haga mejor, con más ayuda, con menos dificultades, lo que sabe hacer, que es formar la persona humana. El desafío que trataremos es precisamente una legislación estatal pro familia, que ayude a los ciudadanos a fundar familias, a cuidarlas, a llevarlas adelante, a sanarlas cuando hay problemas, a restaurarlas. Y nos dice el Papa en relación con este desafío en el punto 44 de su exhortación: las familias tienen, entre otros derechos, el de poder contar con una adecuada política familiar por parte de las autoridades públicas en el terreno jurídico, económico, social y fiscal. La promoción y defensa de la familia suele ocupar poco espacio en los proyectos políticos. Y curiosamente, lo que más nos importa a las personas, seamos de centro, derecha, izquierda, ateos, católicos, judíos, es nuestros seres queridos, es nuestra familia. Por eso, para hablarnos de este desafío, he entrevistado a otra experta que ha investigado el tema, no solo en un país, sino en toda Latinoamérica, y que creo que será útil su reflexión. Vayamos a la entrevista. Hola, nos encontramos con Diana Muñoz Gómez. Diana es abogada, es especialista en familia, tiene también un magíster en Derecho y es profesora del Instituto para la Familia de la Universidad de La Sabana. Diana, muchísimas gracias por tu tiempo. Todos hemos crecido, pienso, con esta frase que lamentablemente a veces se queda solo en una frase, de que la familia es la célula básica de la sociedad. Estamos hoy en una cultura que con hechos concretos, con normas concretas, con políticas concretas, haga realidad esta expresión: la familia es la célula básica de la sociedad. ¿Cómo estamos desde el punto de vista jurídico con la familia? ¿Y es la familia un sujeto de derecho? Bueno, Cristian, gracias por la invitación. Pues realmente esta expresión popular, tanto en el derecho como en la ciencia política, es carente. Los instrumentos jurídicos, las normas, los eslogans lo dicen: la familia es la célula, es el quid de la sociedad, es la célula primaria, pero realmente en aspectos prácticos, en políticas concretas, en beneficios particulares encaminados a conservarlo, no se está dando. La realidad, Cristian, es que la persona humana es un ser familiar por naturaleza. ¿Por qué? Porque todas las personas compartimos la condición de que somos hijos, todos, independientemente del estado civil que tengamos en este momento, del nivel de satisfacción familiar, todos somos hijos. Todos estamos en ese núcleo familiar por nacimiento y por esencia. ¿Ello a qué lleva? A que la condición de ser familiar es transversal a la persona humana, y eso implica a su vez que la persona es para la familia. Si llevamos esto a un sistema más grande, tendríamos que decir que la familia es para la sociedad, pero a su vez que la sociedad es para la familia, porque en términos de... Se impactan mutuamente. Exacto, en términos de Bronfenbrenner, estamos hablando de distintos sistemas que interactúan y mutuamente se aportan como se perjudican. Entonces, cuando la sociedad no está diseñada para la familia,
empieza a haber un desajuste. En ese sentido, Cristian, fíjate por ejemplo desde la función reproductora de la familia, ¿no? La familia es el entorno donde se da lugar a las nuevas vidas. Y fíjate que allí, por ejemplo, para conservar el índice de reemplazo poblacional, es decir, que en la medida en que la población envejece, que las personas adultas mueren, a su vez hay nuevos nacimientos, nuevos niños, el índice de población que debe tener, que deben haber nacimientos por mujeres del 2.1 por mujer. Y en este momento ese porcentaje no se está dando, no se está dando simplemente por el uso de la libertad de la persona. Muchos matrimonios jóvenes, adultos, están diciendo queremos iniciar un proyecto de vida familiar, pero en este momento no vamos a tener más de un hijo, más de 2 hijos o no vamos a tener hijos. Por ejemplo, recientemente en Colombia se ha aplicado una encuesta sobre las percepciones de las familias. Fue un ejercicio que hicimos en el Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana con 1.527 personas colombianas, de las cuales el 60% dijeron definitivamente en este momento o no quiero tener hijos o no quiero tener más. Y si llevamos, por ejemplo, esta misma pregunta que se le hizo a familias en España, digamos, cambiando de continente, la cifra fue aún mayor. Fíjate que el 73% de quienes participan en esta encuesta anualmente dijeron no hijos. Esta respuesta negativa, ¿a qué se puede deber, Cristian? Hay un marco jurídico de protección para la familia que, como decíamos hace un momento, inicia con un catálogo de derechos, con una declaración jurídica que dice vamos a proteger a la familia porque la familia importa mucho y necesitamos asegurarle ciertas garantías. Por ejemplo, en el caso de Colombia es la Ley de Protección Integral a la Familia, la Ley 1361, que dice, por ejemplo, vamos a promover las familias numerosas, entendiendo la familia numerosa como aquella que tiene más de 3 hijos, y le vamos a dar estrategias concretas para cuidarla y promocionarla. Pero pasados los años de proclamación de esta ley, por ejemplo, en este momento no hay un marco que ponga concretamente a nivel de las empresas, a nivel del sector público, a nivel de cualquier iniciativa, unos beneficios especiales, una protección especial para cuidar las familias numerosas. Pero no nos vayamos a las familias numerosas, vamos a la familia de un solo hijo, aquella madre, aquel padre de familia. En el tema en Colombia, por ejemplo, la licencia de maternidad en este momento es de 18 semanas. 18 semanas en las que esa licencia se traduce en una remuneración del pago sin la prestación personal del servicio, porque la madre está al cuidado de su hijo. Pero si nos vamos al tema del padre, que es igual responsable de la crianza y cuidado no solamente del hijo, sino también de su esposa, cuenta Cristian solo con 8 días hábiles para poder estar al pendiente del nuevo hijo, de la nueva madre. Entonces, cuando uno ve las cifras sorprendentes, llamativas de los porcentajes que dicen no quiero tener hijos o no quiero tener más hijos, encontramos el motivo en la carencia jurídica del tema de protección, y a eso nos referimos con que la familia sea un sujeto de derechos. Diana, perdón que te interrumpa, ya que nos escuchan de toda Latinoamérica, esto que estás refiriéndote a Colombia, ¿es extensivo? ¿Es algo que podemos decir de todos los países de Latinoamérica, que en general no se facilita a los ciudadanos fundar familias, poderlas desarrollar, cuidarlas, restaurarlas cuando tiene conflictos? Es decir, no hay ayuda para el acto de mayor trascendencia en la vida, que es fundar la célula básica de la sociedad. No hay ayuda del Estado a través de una legislación adecuada. ¿Es esto general en Latinoamérica? Así es, Cristian, es una tendencia general. Desde finales del siglo pasado, a finales de los 1970, se puso muy de moda el término de la ecología, y aquí estamos hablando de la ecología familiar.
Y la ecología en términos generales no es otra cosa que conservar el recurso, si bien satisfaciendo las necesidades del momento, pero conservando el recurso, protegiendo. Y esa ecología familiar está encaminada a no otra cosa que a darle una sostenibilidad a la familia, una estabilidad tanto en el capital humano, en las personas mismas, pero también en el capital económico o material que le permite su sostenimiento. Realmente las cifras son generales a nivel, por ejemplo, de Latinoamérica en la falta de protección a esta realidad de la persona que empieza a ser madre o empieza a ser padre. Por ejemplo, en Chile y en Brasil, la protección a la paternidad de una licencia solamente te dura 5 días hábiles, en Perú 4 días hábiles, en Argentina 2 días, México y Panamá 0 días. Entonces, para un padre con unas condiciones económicas que muchas veces son limitadas, carentes y que además no cuenta con el recurso tiempo, pues si deja de trabajar, el niño no tiene que comer. Si deja de trabajar, no hay un hogar para estar con su esposa. Entonces, sí hay una carencia, sí hay una desprotección que conduce a esa inestabilidad. Pero Cristian, el tema es más preocupante de lo que parece, no es solamente una ausencia de normas, porque igual hay estados, hay lugares donde hay normas, hay empresas donde hay políticas de familia responsable, que ahora no solamente habla de la responsabilidad familiar, sino de la responsabilidad corporativa familiar. Y hay muchas personas que también, a pesar de que cuentan con los recursos, con las facilidades, deciden no tenerlo. Entonces allí también debemos pensar que no es solo un tema de carencia legislativa o de carencia de política empresarial, sino también una carencia de conciencia de la persona. Saber que hace parte de la función del amor familiar, dar vida. Dar vida no solo a ese nosotros que formamos con nuestra pareja, sino también a esas nuevas personas fruto del amor. Entonces volvemos a esa cifra, ¿no? Por cada mujer debería haber un 2.1% de hijos, y si nos vamos a revisar esta cifra es alarmante. Fíjate, en la Argentina ya está en el 2.6, está a punto de llegar al límite. En el Brasil está en un promedio de 1.8. Estas son cifras, Cristian, del Banco Mundial, cifras actualizadas a 2017. Si vamos a Chile, el porcentaje está en el 1.7. Si vamos a Colombia, está en el 1.9. Si vamos a Estados Unidos, ¿no? El epicentro del capitalismo, ¿no? De la tendencia más al tener que al ser, está en el 1.8. Si nos vamos a Europa, los índices son aún más bajos. Por ejemplo, en España hace más de 35 años no se logra llegar a ese promedio exigido o necesario, porque no es una exigencia, es una necesidad para conservar el reemplazamiento de la población. Entonces, ¿con qué nos estamos encontrando? Con una cada día más adultos mayores que por su ciclo vital, por su edad, por su desgaste físico, mental, pues ya no están en unas condiciones de trabajar, de tener unas labores de cuidado, de responsabilidad como las tiene un joven en una adultez temprana o un adolescente. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? No solamente a la carencia de familia y a la inestabilidad poblacional, o como lo han llamado algunos teóricos, al invierno demográfico, incluso al suicidio demográfico, porque es que la pirámide se está invirtiendo. La sociedad necesita niños. ¿Para qué? Para que aquellos adultos que ya están finalizando su etapa de la vida puedan ser cuidados por jóvenes, no solamente en el cuidado personal, sino si lo vemos también desde la esfera pública o desde la esfera del Estado. Por ejemplo, el tema de los aportes pensionales para poder satisfacer el rubro de porcentajes que implica la manutención de pensiones para adultos mayores. Es necesario la cotización
en el mismo momento de una población joven. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Que por 10 pensiones de 10 abuelitos hay 5 jóvenes cotizando. Entonces el sistema se cae, financieramente se cae. Y es un tema en el cual estamos avanzando. Europa es la bandera del tema del invierno demográfico, pero América y Latinoamérica en concreto está caminando en la misma línea. Entonces es un tema para que reflexionemos, Cristian. La ecología familiar tiene que pensar no solamente en esa conservación del vínculo, en esa conservación de la satisfacción, sino también en esa conservación de la reproducción, esa conservación del dar vida, del seguir adelante con ese proyecto familiar, ¿no? Y por supuesto no se limita al dar vida a nuevas personas, se traduce también en esa función socializadora que tiene la familia o que tienen los padres de familia, ¿no? Educar nuevas personas para el mundo, ¿no? Con esa concepción que trasciende del individualismo para pensar en el altruismo, cuál es la sociedad que queremos dejarle a los que vienen. Pensar no solamente en el hoy, en el ahora, sino en el hoy en perspectiva de futuro. Eso es una labor de la familia y hace parte de la ecología familiar, porque no solamente es cuidar el recurso ahora, cuidar a la familia ahora, sino pensar en la familia del mañana. Diana, tú hablas de ecología de la familia, es un concepto que desarrolló mucho Juan Pablo II, siguió Benedicto XVI, ahora el Papa Francisco habla de ecología integral. ¿Qué debería hacer los gobiernos, los estados, para generar una cultura basada realmente en la perspectiva de la familia, cuyo eje sea la familia y no la economía o la tecnología? ¿Qué se podría hacer que no estamos haciendo desde el punto de vista legal? ¿Qué facilidades podríamos brindar a los ciudadanos para que fundar una familia, cuidarla, llevarla adelante, no sea tan difícil, por no decir heroica en muchas culturas? Sí, así es, Cristian. Mira, yo pienso que la clave está en comprender lo que somos, en comprender qué es la persona humana. Y esa comprensión implica saber que somos una unidad de un sujeto que es ciudadano, es sujeto político, es empleado, es trabajador, pero también es padre, también es madre, también es hijo, también es hermano. En el momento en que el Estado, el sector público, el sector político, el sector privado, incluso el sector educativo, Cristian, comprenda que no es un votante, un ciudadano, un empleado, un estudiante, una unidad de consumo, sino que es todo a su vez, es persona, es hijo, es empleado, es ciudadano, es ser racional, vamos a poder ver esa mirada holística de la persona. Por ejemplo, porque es que los instrumentos están creados, Cristian. Naciones Unidas cada 15 de mayo, que es el Día Internacional de la Familia, lleva más de 5 años invitándonos a reflexionar, entre otros temas, sobre el tema de la armonización de la vida familiar y personal con la vida laboral, que fíjate que son 2 de esas dimensiones de las que te hablo hace un momento. Entender que la persona cuando va al trabajo no puede dejar la familia y que cuando la persona va a la familia tampoco deja el maletín del trabajo, porque somos unidad. Ahí está la clave, comprender que la persona es unidad y donde está la familia está el trabajo y donde está el trabajo está el ciudadano político y así en todas las esferas. Se trata de una armonización que nos permita tener una sostenibilidad, vuelve el concepto, una ecología de la persona en sí mismo en sus distintas realidades. Cuando logremos hacer quid clave con esa unidad de todo lo que somos, se va a poder empezar a hacer efectivo
tantas leyes, tantas políticas, tantas iniciativas? Porque si nos fijamos en la ley ya lo dice, Cristian. Claro. Desde los instrumentos internacionales, desde la política de equidad para la mujer, hablamos de una distribución equitativa del trabajo, porque en la nueva generación, por ejemplo, los millennials, se está presentando mucho y ya es tendencia, muchos padres que quieren dedicar el tiempo a ver la crianza de sus hijos, ser parte del proceso, tanto padre como madre. Y eso no implica dejar de lado el trabajo, eso no implica dejar de un lado la esfera pública, implica dar los escenarios. Tú hablabas de una unidad y lo que estamos viendo es una fragmentación de los derechos, ¿no? Porque están los derechos de los niños, de los adolescentes, de las mujeres, de los ancianos, pero el común denominador es que ellos no son aislados, sino que integran una familia. No se habla tanto del derecho de la familia, sino de individuos aislados. Nos quedan muy pocos segundos. Yo te pediría, Diana, para quienes están escuchándonos, alguna idea, fuerza que quieras dejarle en relación con el interesantísimo tema que hemos estado hablando. Bien, Cristian, pues definitivamente, como hemos dicho, es un tema que trasciende del escenario público, del escenario exterior, del escenario privado y que se concentra en el escenario personal. Y más allá de pensar qué hace el Estado, qué hace la empresa donde trabajo, qué hace la acción comunal, la comunidad donde yo estoy, ¿qué estoy haciendo yo hoy, ahora, por esa madre que está en casa sola, por ese hermano que está necesitando una ayuda, por ese esposo, esa esposa que en este momento tiene una necesidad material, emocional, de sentido de vida? ¿Qué estoy haciendo yo hoy y ahora por mi entorno familiar? Si cada uno empezamos a pensar por mi responsabilidad familiar, por cómo cuido mi ambiente familiar, mi ecología familiar, vamos a poder generar el cambio y podremos llegar al escenario empresarial, privado, político y público. Diana, muchísimas gracias. Bueno, Cristian. A ustedes también les agradezco y les pido que nos acompañen en nuestra próxima entrevista.